Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día. Bienvenidos a Historias que nadie cree. Estamos aquí en un momento especial porque tenemos una invitada, una follower que nos pidió contar su historia. Bienvenida, Michelle. Gracias. No, gracias Bienvenida. a ti. Gracias a ti por acompañarnos, por escribirnos y por querernos compartir tus historias que nadie cree. Nosotros somos los hermanos Bofil Luis Andrés Bofil. y Mari Carmen Bofil. Y estamos muy contentos, Michelle, de tenerte el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Tus ganas de contarnos la historia que nos vas a contar el día de hoy nació de ver nuestros relatos de los hospitales, ¿verdad? Sí, la verdad es que cuando vi su podcast dije, yo quiero contar mi historia. Ay, muchas gracias. Pues bueno, queremos antes de empezar con las historias que nos va a contar Michelle, vamos a ver el por qué se viven como historias paranormales en los hospitales. Y digo, muchos de nosotros podríamos tener nuestras teorías propias, pero científicamente se dice, bueno, no científicamente, sino las explicaciones que hay, es que es un lugar en el cual se vive la transición entre la vida y la muerte, muchas personas ahí. Y pues son los principales escenarios, los hospitales, donde se quiebra la línea entre la vida y la muerte. El sufrimiento, el dolor y las muertes repentinas o traumáticas generan una fuerte carga emocional en ciertas áreas, lo que alimenta la creencia popular sobre almas que permanecen atadas al lugar por algunos asuntos que pudieran haber dejado pendientes o por alguna confusión que aún tienen, que no pueden creer que ya están muertos, ¿no? Y también tiene que ver, por ejemplo, que luego ven apariciones y todo eso por el estado de salud delicado o el delirium, porque médicamente muchos pacientes experimentan estados de alteración de la conciencia, como el delirium o la psicosis de unidad de cuidados intensivos. En estas situaciones las personas pueden tener alucinaciones vívidas, ver sombras o escuchar voces que los familiares y el personal interpretan erróneamente como manifestaciones paranormales. Es así como muy común justamente por todas estas situaciones que nos mencionan, que sí se presente, que mucha gente pueda ver en los hospitales las famosas apariciones a la muerte o ángeles o muchas cosas así. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Pues sí, bueno, básicamente yo creo que es un lugar donde hay muchas energías. Es correcto. Desde que, bueno, obviamente gente que está enferma, gente que no, gente que, bueno, los mismos acompañantes no sabes a qué se dedican, ¿no? La gente que está parada en el hospital no sabes quién es, a qué se dedica o qué trae encima, ¿no? Esa es parte uno. Parte dos, pues bueno, obviamente toda la gente que pues fallece, o sea, digo, al fin de cuentas creo que es un lugar donde se va mucha gente desafortunadamente y bueno, sí, yo creo que todo eso tiene que ver con esta parte de las energías y de lo que podemos ver luego en los hospitales. A esto aunado, pues con que de repente hay hospitales que son de monjas, de etcétera, pues bueno, también eso es algo que se suma al caso, ¿no? Entonces, bueno, todo tiene que ver. Más terrorífico aún, ¿no? Así los hospitales de monjas donde están las imágenes y todo eso. Ay, Sí, es bastante terrorífico. Y justo hablando de eso. Y hasta lúgubre. Ay, sí, lúgubre. Sí, lúgubre. Sí, así es. Así justamente, Michelle, pues entonces vamos a entrar con esta historia que tú viviste. De hecho, mi historia trata sobre un hospital de monjas en el cual yo viví una experiencia bastante fuerte. Yo estaba embarazada y pues ahí estuvieron atendiendo mi embarazo. Y cuando yo fui a tener a mi hijo, estaba programado mi parto. Pero este hospital de por sí era bastante viejo y aparte de todo estaba en proceso de que lo arreglaran. Había partes del hospital que estaban muy solas y sobre todo la parte donde estaba de partos y quirófanos.
Yo cuando llegué ahí, pues se sentía un ambiente más frío de lo normal. Y me acuerdo muy bien que yo había tenido ahí a mi hijo, a mi primer hijo. Y el ambiente se sentía totalmente diferente. Sí, el primer parto fue, pues, sí sentía miedo, pero no tanto. Y esta ocasión había pedido una habitación sola. No pedí la parte de maternidad que era compartida. Pues ya llegamos al hospital, vi que estaba todo como muy solo. Me pasaron a una habitación que estaba pues sí estaba bien la habitación, pero se sentía sola y fría. Entonces, pues al momento de esperar, pues yo empecé a sentir como un escalofrío, pero me puse a orar y le pedí a Dios que todo saliera bien. Después, saliendo de quirófano, empecé a retomar el conocimiento. Tenía mucho dolor y las enfermeras fueron a hacerme pues lo que hacen, pasarte medicamentos y sedantes por la sonda y la parte donde te ponen los médicos la canalización. Todas esas cosas que te calman el dolor. Me quedé dormida un rato y esa ocasión me cuidó mi mamá. Entonces empecé a abrir los ojos y recuerdo muy bien que mi mamá estaba dormida en un sillón en la parte de enfrente. Abro los ojos y volteo hacia mi izquierda porque era donde estaba el baño. Y veo a 3 monjas, pero así eran unas monjas, no estaban chiquitas, estaban altas y no se les veía primero la cara, estaban así como en posición así agachada y tenían así las manos y un rosario, ¿no? Y estaban haciendo esto y yo quería como hablar y me sentía ahogada. Y en ese momento quería hablarle a mi mamá y sentía como las ganas de gritar y me quedaba ahogada, ¿no? Y cuando quise decir mamá, voltean, se descubren el rostro y tenían cara de brujas. Y ya una de ellas, la que estaba en medio, iba a poner su mano sobre mí. Acercó su mano y las otras estaban así, pero como en posición de oración, pero su cara empezó como a sonreír. No sé cómo describirlo, hasta la piel se me enchina, ¿no? Y a mí también. Fue algo bastante feo y fuerte, y ya cuando sentí que me iba a tocar, pude sacar la voz y le grité, ¡mamá! Y mi mamá despertó y ellas desaparecieron. Pero fue algo bastante impactante y horrible. Fíjate que eso que nos comentas, Michelle, de lo de tu habitación fría, regularmente los hospitales son así, ¿no? Que los pasillos corre el viento, que las habitaciones, a pesar de estar cerradas, te transmiten como un cierto frío. Pero nos estás haciendo una comparación de tu primer parto, así que estuviste, bueno, en una recámara, en una habitación diferente que compartías, pero pues así es como más grande el espacio y a lo mejor es más probable que el frío se sienta. Sí. Pero en esta ocasión quiero preguntarte cómo fue ese frío que tú sentías en esa habitación, si fue diferente, si tenía algo especial, si te producía algo, alguna... No, pues yo puedo decirte que era como un frío diferente porque era un frío espiritual, o sea, se siente el ambiente distinto, era algo espiritual, había como una carga distinta. Yo sí creo en Dios y sé que esa carga era porque algo había ahí. Sí. Y tan fue diferente ese frío que fue por la noche que se me aparecieron estos espíritus. Yo los llamo así porque yo no creo que sean monjas, sino que fue algo diabólico. Y más porque se me aparecieron como brujas, ni siquiera eran monjas, ¿sabes? Qué miedo. Qué miedo. ¿Y qué sentiste cuando las viste? Pues la verdad sí sentí miedo, sentí escalofríos y en mi mente estaba mi hijo presente porque aparte en esos hospitales te ponen hasta como mamá horarios de visita. Y el cunero estaba muy restringido, ni siquiera podía ver a mi hijo. Y sí empecé a orar por él, porque no solo esos espíritus te atacan a ti como mamá, sino como a tu hijo también pueden ir y visitarlo, ¿no? Entonces eso estaba yo pensando, y esa misma noche pedí ver a mi hijo.
Sí, pensando en él espiritualmente. Sí, que yo creo que también los niños, como que tienen una protección especial, yo siento. Sí, No sé. claro. Puede ser claro que uno como mamá pues se preocupa. Sí. Es más que evidente que una mamá no puede no preocuparse por su hijo. Así Pero yo es. siento que los pequeñitos siempre tienen un ángel Que los cuida. que los cuida y los protege de todas esas cosas tan horrendas, ¿no? Sí, así Así es. Wow, Michelle, pues sí. O sea, nos dijiste que nos iba a impactar tu historia y Sí. verdaderamente lo lograste. Lo lograste. Muchas gracias. Si a ustedes les impactó Sí. la historia, por favor, comenten, pongan en los comentarios qué piensan de las cosas raras que pasan en los hospitales. Si tienen preguntas para Michelle, ya que después ella nos retroalimente y nosotros se las respondemos. No olviden ponerle like, no olviden compartir si esto les está gustando porque a nosotros nos ayuda. No, incluso si les ha pasado, ¿no? En algún momento, yo creo que todos, o por lo menos la mayoría, pudiéramos tener alguna experiencia con respecto a los hospitales. Entonces, si les ha pasado, también mándenos su historia y cuéntenos qué ha pasado, qué les ha sucedido en el hospital, ¿no? Durante esa estancia. Ahora, Mitch, también nos comentabas que tenías otra historia que te pasó en tu casa, ¿no? Sí, pero esta historia fue ya yo muy pequeña, fue cuando yo empezaba, yo creo, a adentrarme en este mundo espiritual que pues me daba tanto miedo, ¿no? Uh-huh. Yo era muy miedosa y siempre lo he sido, bueno, ya a la fecha no, porque ya puedo defenderme de otra manera, pero desde pequeña era muy, muy miedosa, escuchaba voces, escuchaba ruidos y me daba pena a veces comentarlo o decirlo a mi familia porque pensaba que iban a decir que estaba loca, ¿no? Y pues me lo guardaba. Oye, perdón que te interrumpa, pero ¿tú tienes como alguna idea del por qué eras tan miedosa? O sea, nos estás comentando esto, yo creo que antes de que a lo mejor algo te hubiera sucedido, tú ya eras así. ¿Tienes como alguna, no sé, alguna idea, no explicación, del por qué tenías como esos miedos? Pues yo era miedosa por eso, porque siempre escuchaba ruidos. Okay. Escuchaba ruidos aún, no tenía que ser justamente de noche para escuchar ruidos. Uh-huh. El cuarto donde yo me quedaba, esa habitación da hacia un patio trasero, uh-huh, y ahí escuchaba ruidos. Y ahí escuchaba voces, no crean que eran voces así como queditas, sino había voces que me llamaban por mi nombre. Okay. Y era así como de Michelle. Ay. Y yo siempre buscaba estar acompañada porque no me gustaba escucharlos. Y pues mis papás trabajaban y siempre buscaba estar o con mi abuelito o con una tía que me cuidó de chiquita o mis primos que vivían arriba y jugábamos juntos, así, buscaba compañía. Uh-huh. Claro. Uh-huh. Sí, para no sentir eso. Sí. Pero pues ya después esto se volvió pues como más constante en mi vida y una noche pues yo me quedaba con mis papás. Uh-huh. Ellos tenían su cama matrimonial y yo una cama individual chiquita, ¿sí? Para mí. Uh-huh. Y esa noche tenía yo mucho miedo. Primero soñé feo. La verdad, lo único que recuerdo de ese sueño es en el baño hay como un registro y en ese registro salían muchos demonios, tal cual. O sea, no les puedo decir zombies ni nada. O sea, se presentaban tal cual como demonios. Uh-huh. Y ese sueño me despertó. Y yo me pasé con mis papás a la cama, les pedí quedarme con ellos y estaba yo en medio de los dos. Y la cama de mis papás estaba a manera de que estaba enfrente de un closet que tenemos ahí y mi mamá me abrazó y estaban dormidos. Pero yo no me podía dormir porque ya mi miedo era muy fuerte. Entonces nada más cerré los ojos y tenía miedo y estaba sudando. Y abro los ojos y de repente miro a ese closet. Ese closet es muy alto y queda un espacio entre el closet y el techo. El techo, ok. Y ahí de repente solo empiezo a ver como unos pies colgando, pero esos pies eran como de un duende, eran muy grandes y eran así, horribles, ¿no? Y no quería subir mi cara, o sea, mis ojos los cerré y dije, ahorita se va a ir. Y empezó a hablarme. Me decía, Michelle.
pero yo tenía miedo y me decía, Michelle. Y abrí los ojos y subí mi mirada hasta donde pegaba ya el closet, hasta la pared, donde terminaba, y vi un demonio, su cara. Era una cara así, pues una carota. Ajá. Tenía dientes, colmillos, aquí, acá, y no tenía ojos, o sea, eran unos ojos profundos, negros. No es como te pintan al diablo que solo tiene 2 cuernos, ¿no? O sea, tenía muchos cuernos, 2 aquí, 2 acá, unos cuernotes que le salían así. Ay, qué feo. Unas manos tenía unos, como un tronco así muy largo, y los brazos largos, y unas manos así como largas, y unas uñotas que le colgaban así. Y él estaba acostado así como de lado. Y me empezaba a señalar y me decía que me iba a matar. Me decía, yo te voy a matar, y se reía. Así como, no sé cómo describírselos. Pero era un demonio muy fuerte, o sea, no sé si era el diablo, pero lo que sí sé es que era un demonio, una potestad muy fuerte. Y le salía una colota enorme, o sea, y sus pies eran de un duende como si fuera un gigante. Y me empezaba a decir que me iba a matar y se reía. Yo quería despertar a mis papás y ni siquiera me podía mover. Estaba así como inmovilizada y ahogada de mi miedo. Yo siento que ese espíritu era el espíritu de miedo que yo había generado tras toda mi vida y que a nadie se lo había compartido. Ni a Dios, que me había acercado a Dios para pedirle que se lo llevara. Y así se presentó. Entonces de repente pude hablar. Y le dije, mamá, está ahí el diablo, porque fue como se lo dije. Le dije, está ahí el demonio, me está diciendo que me va a matar, y me decía que iba a matar a mis papás también. Me decía, los voy a matar, y me señalaba con esas garrotas, o sea, sentía como si nos fuera a tocar. Y ya, o sea, estaba bañada en sudor y fuimos al baño y mi mamá me dijo, no, tranquilízate, pídele a Dios que se lo lleve. Entonces yo dije, ahorita que ya venimos al baño, ya le dije a mi mamá, ya no va a estar. Regresamos a la habitación y seguía ahí y seguía señalándome, burlándose de mí así, como así. Y le decía, ahí sigue mamá, ahí sigue. Y mi mamá me decía, es que no lo puedo ver, no veo lo que tú ves. Y yo le decía, ahí está, no se va. Y pues yo me desesperaba porque sentía mucho miedo y no se iba. O sea, aunque mi mamá ya estaba despierta, él seguía ahí. O sea, era... no sé cómo describírselos, era algo que me estaba generando mucho miedo, me daban ganas de llorar y mi mamá me veía desesperada, me decía, vamos a orar. Y vivía ahí conmigo mi tía y mi abuelita y me dijo, vamos con tu tía Lulú a que te ayude a orar, vamos para que ella te ayude y ese espíritu se vaya. Y yo dije, bueno, metiéndome al cuarto de mi tía Lulú y que estaba mi abuelita y ponían alabanzas, dije, ya no va a estar. Y en ese momento me meto al cuarto y estaban las literas y mi tía ponía como una colchita en la pared para que se durmiera ahí mi primo. Y entonces me dice, tienes que orar. Le dije, sí. Y empezamos a orar y ya nada más lo único que apareció fue su cara burlándose de mí y me seguía diciendo, yo te voy a matar a tus papás. Y se reía y le dije, ahí está otra vez. Y mi tía me dijo que esa cosa no se iba a ir hasta que yo la reprendiera. Me dijo, ese espíritu no se va a ir hasta que tú lo reprendas. Y ya hasta que pude dejar ese miedo y poder orar yo y decirle que se fuera, que no tenía nada que hacer en mi vida, en ese momento su cara empezó como a desvanecerse, como diciéndome esas cosas así, pero se iba como haciendo más feo de lo que estaba. Pero cuando hicimos esa oración, porque pues se lo llevó Yeshua, ¿no? Yo siento que solo el espíritu de Yeshua y Abba pueden hacer eso, llevarse esas potestades tan grandes. Sí, claro. Y terminé mi oración y terminó como así, cuando dijimos amén, ¡fum!, cayó. Y ya no lo vi. Ya no lo volviste a ver jamás, no, nunca en tu vida. Jamás. Ay, qué bueno. Sí. Qué bueno, si me dejó impactada la historia del hospital, me impactó más esta. Yo no sé ustedes qué piensen acerca de estas historias, o sea, porque
ya hemos estado contando que yo vi al duende, que él vio al monje. Al monje, uno de nuestros suscriptores a la dama de negro, pero ya ver la imagen de el diablo, o sea, ya es así como palabras máster mayores, ¿no? Así como algo muy tremendo, porque sí es eso que te pintan en las caricaturas, en las películas, y de repente lo ves y además te amenaza, ¿no? O sea, no solo lo estás viendo, sino que te está diciendo, te voy a matar, te vas a morir. No, y nada que ver con las películas, ni las caricaturas. Les puedo decir que está muy feo, o sea, no es como se los pintan las caricaturas ni las películas. No, claro. Por ejemplo, una caricatura, obvio no. Pero a ver, por ejemplo, ¿has visto alguna película en donde digas, ay, más o menos por ahí, que lo puedas comparar, que lo puedas decir a todos los que nos están viendo más o menos que se le pueda parecer? ¿Alguna película que pues tal vez una donde salen como 13 fantasmas, uno que está como encarcelado. Puede parecerse un poco, pero está todavía, les puedo decir, 10 veces más feo que ese personaje. O sea, es muy impactante. Por eso es que yo a muchas personas les digo que si no saben en lo que se meten, no se pongan a invocar cosas, porque realmente no saben lo que es ver a un demonio en vivo y en directo. Sí, claro. Es horrible y sí te quedas paralizado. Sí. Me imagino que ha de ser algo horrible, impactante. Imagínense, yo tenía 7 años, ¿no? Y más, imagínate a esa edad vivir esas cosas, qué tremendo. Sí. Qué tremendo y qué admirable que lo hayas como superado tenías una red de apoyo muy grande. Y una red de apoyo espiritual. Claro. ¿No? Una red de apoyo espiritual muy grande, y eso fue lo que te ayudó a superarlo. Pero imagínate si una persona adulta, yo ahorita adulta, lo estoy escuchando tu historia y digo, wow, o sea, no inventes. O sea, imagínate una niña de 7 años, o sea, qué admirable. Sí. No, y yo se los digo ahora, yo no me siento capacitada para volver a ver algo así. Ay, no. Y yo le pido a Dios que jamás permita que en mi vida vuelva a aparecer un espíritu de esos. Sí, claro. Digo, sé que podría orar y como pedir ahora, pero no quisiera volver a experimentar algo de ese tipo. Sí, no, yo creo que nunca. Nadie nunca en la vida, yo creo que nadie nunca en la vida. Bueno, hay personas que disfrutan de esas cosas. Sí. No, paréntesis, sí es cierto, hay personas. De hecho, por eso está este podcast, ¿verdad? Nada más claro. Que yo estoy hablando desde mi temor. Sí, claro. De escuchar la historia y desde mi impacto de escuchar esta historia, porque sí estuvo muy tremenda. Así es que otra vez les menciono, si les gustó esta historia, coméntenos si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia de ver al diablo. O sea, no cualquier cosa, al diablo. Coméntenos cómo fue esa experiencia, mándenos inbox, síganos en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son nuestras redes, Luis? Estamos como Historias que Nadie Cree 26 @gmail.com para que nos manden por ahí la historia. Y bueno, estamos por Instagram, por Facebook, por TikTok como Historias que Nadie Cree. No dejen de seguirnos, no dejen de compartir, no dejen de comentar. Nosotros no dejamos de agradecerte, Michelle. Gracias. Por tus ganas de querernos compartir estas historias que de verdad yo creo que son las más terroríficas que he escuchado en este podcast, pero por ahí deben de tener historias terroríficas. No dejen de mandárnoslas. Si quieren acompañarnos como lo hace el día de hoy Michelle, también indíquenos. Nosotros coordinamos, agendamos y con todo gusto compartimos con ustedes espacio, historias, emociones, escalofríos, todo lo que nos pueda producir, lo que ustedes compartan con nosotros. Muchas gracias por haberme aceptado aquí. No, gracias a ti. Gracias. Y gracias a ustedes por seguirnos, gracias a ustedes por vernos. Nos vemos pronto en Historias que Nadie Cree. Buenas noches y gracias por ser parte de este canal. Recuerden nuestros nombres, Mari Carmen Bofil y Luis Bofil. Y recuerden que la oscuridad siempre escucha. Siempre. Buenas noches. Buenas noches.